Buenas noches a todos los oyentes y quienes escuchan y reciben esta transmisión. Me tomo el atrevimiento en mi calidad de patólogo de presentarles esta breve charla, no con el ánimo de dar tranquilidad, eso sería demasiado presuntuoso, pero sí con el ánimo de dar un poco de claridad sobre algunos eventos de tipo técnico que se han suscitado en las copropiedades a raíz del evento sísmico del pasado 10 de agosto de este año. Inicialmente, me permito presentarme como gerente general de una firma de ingeniería ya con cerca de 30 años en el mercado, dedicada única y exclusivamente en todo este tiempo al diseño, cálculo, patología, evaluación de estructuras. Y los últimos 10 años dedicados a la realización de pruebas periciales y asesoría en el tema de patología de grandes proyectos a nivel nacional. Con fundamento en las inquietudes y las revisiones que se han venido dando de algunas copropiedades, he podido observar, y reitero muy respetuosamente, que el país está en pánico, y especialmente nuestra ciudad. Y la verdad es normal que esto ocurra. Lo que no es normal es que encontremos tantas cosas en las redes sociales y en la internet que multipliquen este pánico, incluso que nos hagan llegar a unas condiciones de miedo y temor absolutamente inexistentes dentro de la realidad. Cualquier fisura, cualquier grieta en una estructura ya es sinónimo de se va a caer. Eventualmente podría ser así, pero no es lo común, ni es el caso de muchas de nuestras copropiedades. Mucha gente consulta y es que el edificio donde vivimos o la casa es antisísmica. Díganme, por favor, muy respetuosamente, antisísmico no hay nada. Desde miles, quizás millones de años, han ocurrido y han existido los eventos sísmicos. Por supuesto, no hay nada que pueda evitar que ocurra un sismo. Luego, antisísmico no hay nada. No podemos estado de sismo resistencia. Es decir, que cuando venga un evento sísmico, los lugares que hemos construido, las edificaciones y las estructuras se comporten de una manera adecuada. Ahora bien, empecemos por definir qué es adecuada. Primero, proteger a todas luces la vida de los seres humanos. En segundo lugar, la vida de los animales. Y en tercer y último lugar, los bienes privados en los que se habita. Para poder tener algo más de claridad, ¿cómo logramos esa sismo resistencia para proteger la vida, los bienes y demás elementos? En Colombia, a partir del evento del sismo de Popayán
en 1983 surge a través de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica un primer documento, y es el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes de 1984. Documento que era a título jurídico sustentado por el decreto 1400 de 1984. Ah, entonces antes de eso no había nada sismo resistente. No, sí habían elementos sismo resistentes. Es solo que en Colombia no había legislación sobre ello. Esas estructuras sismoresistentes venían diseñadas bien con la normatividad norteamericana del ACI, American Concrete Institute, o bien de las normas alemanas, DIN, Deutsche International Normative. Entonces, muchas de las edificaciones y de las construcciones que tenemos hoy en día, anteriores a 1984, sí tenían condición sismo resistente. Posteriormente, hacia el año 1997, surge la Ley 400 de 1997, con la que se regula una siguiente etapa, y son las normas colombianas de diseño y construcción sismoresistentes NSR10. Grandes avances llegaron después de todos estos años a través de la Asociación de Ingeniería Sísmica, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, y especialmente del Comité AIS 100, que es el encargado de redactar y modificar la Ley 400 sobre sismoresistencia, vulgarmente conocida como la NSR 98. Se empezó a utilizar buscando mejorar ostensiblemente lo que ya había disponible, el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes del 84. Se logran grandes mejoras, grandes impactos. Posterior a esto, surge en el año 2010 el Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismoresistente. Una vez más, elaborado, presentado y sustentado por el Comité AI 100 de la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia, de la cual, para orgullo, formo parte. Esto es lo que actualmente tenemos en vigencia, el NSR10. Se estudia desde hace ya varios años y a la espera de una nueva versión del reglamento. Aún no ha salido. Aún no se tiene en firme. Surge ante toda esta pequeña historia una pregunta, y es una pregunta típica de las copropiedades. Entonces, ¿el edificio de nosotros está con NSR10 o no? Hay que verificar si fue diseñada y construida después de la aparición del NSR10. Ah, pero entonces si no lo tiene, el edificio está malo y se puede caer en un sismo. No necesariamente. De hecho, la gran mayoría de los edificios que hemos tenido en nuestra ciudad, edificios muy anteriores al NSR10, no fueron diseñados ni construidos con ninguna de estas normas. Si cada edificio que no estuviera dentro de la normatividad sismoresistente vigente hubiera que demolerlo o hubiera que evacuarlo, hubiera que reforzarlo, sería el cantar. Habría que demoler el edificio Coltejer, insignia de nuestra ciudad. Habría que demoler el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Egipcio, la Alpujarra, el centro administrativo municipal departamental de la Alpujarra, la catedral, la Basílica Metropolitana. Eso no cumple. ¿Por qué? Fueron diseñados y construidos mucho antes. Y ahí están, en perfecto estado. El edificio del Café, el edificio del Banco de la República, solo por citar algunos ejemplos.
Luego, no cumplir o no estar dentro de una legislación sismoresistente no quiere decir, desde ningún punto de vista, que el edificio es inseguro o vaya a tener problemas. Obviamente, cuando se garantiza el adecuado cumplimiento a cabalidad de la reglamentación sismoresistente, se obtienen estructuras que se espera sean más seguras. Claro. Ahora, respecto a los eventos, porque fueron dos, de el pasado 10 de agosto, las aceleraciones del suelo, es decir, la forma en que varió la velocidad en el tiempo de la onda sísmica, están muy por debajo de las aceleraciones que nos obliga la reglamentación sismoresistente a emplear. Luego, esos eventos sísmicos fueron pequeños frente a lo que nos exige la reglamentación sismoresistente. Así las cosas, y ante este pánico y este panorama, nos surge esa tremenda inquietud, ese tremendo desazón de me aparecieron unas fisuras. Bueno, a mí, al edificio, a mí se llaman arrugas, no fisuras. Aparecen una cantidad de fisuras y la gente entra en pánico. ¿Cómo le explicamos a un ama de casa, a un médico, a un abogado, a un administrador, a un comerciante, que el edificio no tiene problema? No, pero es que yo veo la fisura, ¿verdad? La grieta ahí, mire, me cabe la mano. O me va a decir que no pasa nada. Un momento, yo no le estoy diciendo que no pasa nada. Le estoy diciendo que eso no es delicado. No para entrar en pánico, no para que tenga que desalojar, no para que haya que tumbar. Ahora bien, si las cosas solicitamos ante un profesional que nos revise la estructura. Recordemos por allá de los grandes pensadores griegos, casi todos de la historia, el famoso método científico. El primer elemento del método científico es la observación. Ahora bien, ¿quién es el que está observando? ¿El ama de casa? ¿El administrador? ¿El abogado? ¿El médico? ¿El ingeniero civil? Venga, ¿y si es un ingeniero civil que trabaja en aguas? Venga, ¿y si es un ingeniero civil que toda la vida trabajó en vías? Buen punto. Y es ingeniero civil. No, es que este es un ingeniero civil estructural, hombre, y ha diseñado todo lo que usted se sabe mucho. Eh, bueno, sí, puede tener una óptica del problema muy diferente a la que tendría un ingeniero civil dedicado a otra área del conocimiento. Las vías, la construcción, los acueductos, los alcantarillados, los suelos, en fin, eso es cierto. Un ingeniero estructural o un ingeniero de suelos pueden tener una visión un poco diferente. Pero una cosa es diseñar una estructura y otra totalmente diferente es evaluar el estado de salud estructural de una estructura. Luego, quizás un ingeniero estructural posiblemente no sea el punto de vista más sensato. El hecho de que yo sepa preparar muy bien las comidas no quiere decir que esté en capacidad de diagnosticar una indigestión. Lo digo con el mayor respeto y amor hacia mis colegas, pero he encontrado
En este momento histórico que estamos viendo, en menos de una semana, muchísimos ingenieros reconocidos que tienen su posgrado en estructuras, su maestría en estructuras y algunos de ellos su doctorado en estructuras, colocando como referente de visión el reglamento sismorresistente NSR10 y el edificio fue diseñado y construido en la década del 70. Ese no puede ser el referente. Y máxime aún cuando se trata de revisar. Tratemos de buscar una opinión, una observación que esté alineada con la necesidad. No buscamos un neurólogo cuando tenemos una fractura de peroné. Buscamos un ortopedista. No buscamos un ingeniero estructural cuando tenemos un problema de patología. Buscamos un patólogo. Continuando con esto, es muy importante no generar pánico. No existe, al menos en Colombia, una reglamentación o una normatividad o una legislación sobre patología. Gracias a Dios por ello. Nos enloqueceríamos. Solo 2 países en todo el mundo tienen normatividad en patología. España, a través de las normas UNE, y Rusia. De resto, no hay. El título A10 no es un título de patología. El título C, creo que es el C19, no es un título de patología. Ojo, no hay. Luego, cualquier apreciación puede ser planteada, pero no cualquier planteamiento puede ser válido o certero o aterrizado. Como una legislación que nos lleve a decir cómo emitir una revisión de una estructura, a pesar de que la AIS, la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia, a través del Comité 420 y del Comité AIS 100, ha emitido una serie de ayudas profesionales. Hay que tener cuidado. Las redes están inundadas. Cartillas para revisión estructural. El ABC de la patología. No hemos dicho, usted sigue esta lista y ya, resolvió el problema. A caramba, con que así es la cosa. Yo no creo, con el mayor respeto, yo no creo. Pero como no lo hay, las redes están inundadas. He visto cientos de videos esta semana de cómo se debe reparar una grieta o una fisura. Sin comentarios. Pretendemos arreglar el síntoma del problema, pero no atacar el problema. Es como tratar de quitar un dolor de cáncer a punto de pastillas para el dolor, no atacar el cáncer. Por Dios, es la invención de nuestras vidas, es nuestro patrimonio, es nuestra vida la que está en juego. No es un juego. Hagámoslo con conciencia, con absoluta conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Les decía, como no hay una normatividad o una legislación, lo que nosotros hemos implementado a manera de sugerencia es adelantar una revisión de una edificación posterior a la ocurrencia de un evento sísmico desde 3 ópticas. La primera, revise los elementos que no son estructurales. Esos son un fusible. Si esos no se dañaron, la estructura debe estar en buen estado. ¿Cuáles son los elementos que no son estructurales? Que no toman carga. Eso no quiere decir que no sean sometidos al sismo. Ojo, los muros divisorios, algunos muros de fachada,
algunos muros antepecho, mm, son elementos que no son estructurales. Empiece por revisar eso. No, no es que yo quiero que me revise el apartamento por dentro. Señor, señora, déjeme yo veo el entorno. Déjeme yo observo cómo están las fachadas. Déjeme yo busco patrones para poder revisar su apartamento. Segundo grupo, segundo grupo, aquellos elementos que son estructurales, pero que no forman parte del sistema de resistencia sísmica. Es decir, son elementos estructurales y muy importantes. No afecta la respuesta sísmica de la estructura, como quienes, escaleras, muros de contención, contrafuertes, son elementos que si encontramos alguna afectación en los no estructurales, el segundo paso es ir a revisar esos elementos que no forman parte del sistema de resistencia sísmica. Si esos elementos que no forman parte del sistema de resistencia sísmica los encontramos en buen estado, no habría por qué pensar que la estructura tiene problema alguno. Y en tercer, y en primer lugar, tenemos los elementos que son estructurales y sí forman parte del sistema de resistencia sísmica. Las vigas, las columnas, los muros de concreto que forman parte del sistema de resistencia sísmica. En ese orden, hemos propuesto nosotros adelantar las revisiones. En primer lugar, elementos no estructurales. En segundo lugar, elementos estructurales que no forman parte del sistema de resistencia sísmica. Y en tercer y último lugar, elementos estructurales que sí forman parte del sistema de resistencia sísmica. Allí pueden ocurrir un abanico con una infinidad de daños o afectaciones. Grietas, fisuras. Ay, ¿cuál es la diferencia entre grieta y fisura? En el estado del arte, es decir, en el conocimiento a nivel mundial, no hay nada que diferencie una grieta de una fisura, salvo el ojo de quien mira. La fisura es más pequeña que la grieta. Sí, pero esto, ¿cuánto más pequeña? Mide milímetros. Ok, perfecto. ¿Cuántos milímetros? Uno, dos, tres, cuatro, 10. ¿La grieta es más grande? Sí, claro que es más grande. ¿Qué tan más grande? Depende del ojo de quien mira. Entonces no nos dejemos confundir por esto. Les decía que se abre un universo de posibilidades cuando revisamos una estructura, un elemento estructural que forma parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Por qué? Porque las fisuras pudieron estar antes del evento sísmico sin que nos percatáramos de ella. Y esas fisuras pueden deberse a una junta sellada entre dos estructuras distintas, a un problema de retracción y fraguado, a un efecto de cortante, de aplastamiento, de flexión. Pueden haber muchas razones que fueron posiblemente detonadas por el sismo. Algunas de ellas pueden ser muy graves y ser del tamaño de un cabello. Y aún una fisura del tamaño de un cabello en un elemento delicado como una columna, con una orientación y una forma determinada, se constituyen en una tremenda señal de emergencia, de atención. No así, de pronto, una grieta, es decir, alguien de mayor tamaño, en un elemento que no sea tan trascendental como un nervio o una viga. Entonces, con todos estos elementos, les decía, no pretendo traer tranquilidad a nadie, porque sería muy presuntuoso, pero sí brindarles algunos elementos desde el conocimiento y la experiencia, que ninguno de los dos está por encima del de ningún otro profesional ni colega, pero que a lo largo de 30 años me han permitido desempeñarme en esta área. No es una propaganda, hay muy buenos patólogos con una vasta experiencia en el medio nuestro.
Pero ojo, la revisión no es para que la haga todo el mundo. Todas las fisuras y todos los daños no son para entrar en pánico. Tenga cuidado con lo que está viendo y revisando en las redes. Escuchaba hace poco, después del evento sísmico del lunes 10 de agosto, cómo alguien publicaba, cuidado, va a haber una réplica a las 9:11 y a las 9:13. ¿De qué tamaño tendrá la bola de cristal, por Dios? Hasta ahora no hay forma, científicamente hablando, salvo por algunos minutos, de predecir una réplica. Y eso que en países como Japón y países como México y eventualmente Chile. Por último, y para darles un parte, ese sí, un parte de tranquilidad, el lugar sobre la superficie de la Tierra donde más tiembla no es Japón, no es México, no es Chile, no es Los Ángeles, es Colombia, en el departamento de Santander, en la Mesa de los Santos. Tranquilos, no hay absolutamente nada que como seres humanos podamos hacer para contrarrestar un evento sísmico. Un sismo como evento natural no mata a nadie. Lo que mata a las personas son las edificaciones mal hechas, son las construcciones al margen de la ley. Que tengan una buena noche. Estamos para servirles.